Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19:04, comienza La Máquina de Pensar y les digo que acá en la Ciudad Vieja recién salí y parece que el cielo estaba amarillo, ¿no? Realmente se está convirtiendo en algo que puede ser una gran tormenta. Pero bueno, este cielo amarillo nos sirve para empezar de esta manera. Ah. Muy bien, aquí tenía que ir una presentación para recibir al amigo Ramiro Sanchís y los mitos del futuro. ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Andás bien? Me gustó la anomalía esta para hablar de una novela anómala. Bueno, sí. Que empezamos bien. Empezamos bien porque realmente un cielo amarillo, una cosa muy extraña aquí que... Sí, impresionante, ¿no? Yo recién me pareció como que se iba a venir el cielo abajo, pero no tanto, ¿no? Y empezó a haber un viento rápido y bueno, yo fui a comprar algo y cuando volvía ya estaba todo volviendo a la normalidad. Si es que podemos hablar de normalidad, mitos del futuro. Ramiro Sánchez, ¿qué nos va a traer? A ver. Bueno, hoy vamos a hablar de Ciclonopedia. Ciclonopedia es un libro... Digo libro, tomen nota, que no dije todavía novela. Es un libro de 2008 de un escritor iraní llamado Reza Negarestani. Él es iraní, pero el libro está escrito en inglés, ¿no? Y al menos la edición que tengo yo publicada en Estados Unidos, la primera. Es un libro muy particular y me animaría a decir que en lo que vamos del siglo XXI debe ser de los libros más singulares, inagotables, extraños, de algún modo irresolubles. Es un libro que, si bien en principio uno lo abre en cualquier parte y cree que está leyendo un ensayo, es una novela también. Yo me acuerdo que lo estabas leyendo una vez. Teoría ficción. Hablé con vos y me hablaste como que lo estaba, creo que de Blade Runner o algo así, y me dijiste que estabas leyendo a este hombre que se llama Negarestani y me lo vendiste como de ensayo. Creías que estabas leyendo como un ensayo en ese momento. Es que digamos, ¿no? Ese es el primer problema, de lo primero que podríamos hablar de qué es este libro, ¿no? A mí me gustan los libros que uno no sabe qué son, claro. O que está leyendo y no sabe qué hacer con el libro, cómo se lee diferente una novela a cómo se lee un ensayo, lee un ensayo diferente a una investigación periodística, en fin. ¿Cómo se lee Ciclonopedia? Bueno, la respuesta más simple es un libro que crea su propia categoría. Y lo interesante es que esta categoría tiene de algún modo su propia genealogía. El origen, de alguna manera, de todo esto está en ciertos, ¿cómo llamarlos?, pensadores ficticios, digamos, algo que podemos rastrear hasta Borges, ¿no? Con Pierre Menard, claro. Wayne, ¿no? No, incluso cuando te escuchaba hablar de cuando había esa dificultad, se supone que el primer cuento que después de Hombre Esquina Rosada es Acercamiento al Mostacin. Bueno, el Acercamiento al Mostacin que es una reseña literaria de un libro que no existió, pero... Es el comienzo de la obra de Borges, claro. En mi opinión, en el sentido en que tiene concentrado todo lo que va a venir después, ¿no? La falsa reseña, la inversión de contextos, la novela policial... El poder contar un argumento y no tener que hacer toda la novela. Cuento el argumento. Bueno, Borges originalmente ese texto lo publicó en un libro de ensayos que era Historia de la Eternidad. Claro. Luego lo publica en El Jardín de los Senderos que se bifurcan. Perdón, El Jardín de Senderos. Siempre le meto el los, pero sí, no yo también. Incluso Emir Rodríguez Monegal pidió... Y ahí lo contextualiza como un cuento. Claro, digo, que lo había leído como ensayo. Emir Rodríguez Monegal pidió y lo mandó a comprar al libro porque estaba en un libro ensayo y era una reseña sobre un libro muy interesante. Es una reseña de una novela policial muy particular, pero bueno, y crea este autor Bahadur Ali, que es un autor ficticio. Bueno, luego Stanislav Lem también hace algo muy en esa línea, algo borgesiano, de hacer prólogos de libros que no existen, libros imaginarios. Bueno, La sinagoga de los iconoclastas. Tenemos un montón de libros que están en esa genealogía. Bolaño, pero llegamos, por ejemplo, a 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, donde tenemos al profesor Challenger, que a su vez está tomado de, bueno, varios ejemplos literarios, ¿no? En este caso, perdóneme si me equivoco, creo que es de Arthur Conan Doyle, pero bueno, en fin.
¿Qué tenemos ahí? La atribución de una teoría, ya no una obra de ficción, como en el caso de Borges, sino la atribución de una teoría o de una serie de conceptos, llamémoslos filosóficos, a una entidad ficticia. ¿Ah? Sí. Un teórico ficticio. Y eso surge, especialmente en los 90, como un género en sí mismo, que es lo que se llama la teoría ficción. El nombre y algunas características surgen en la acción de un grupo llamado CSRU, que es la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, que esto ocurrió en los años 90 en la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, y en la cabeza de esto estaban Sadie Plant y Nick Land, dos filósofos, y entre la gente que estaba trabajando con ellos estaba, por ejemplo, Mark Fisher, Simon Reynolds, muchos teóricos de la cultura, historiadores de la música que están trabajando hasta el día de hoy. Bueno, Mark Fisher se suicidó hace unos años, pero sus libros están siendo ahora más leídos que nunca. De algún modo parte de la actividad teórica de Fisher comienza en este CSRU, que bueno, no trascendió mayoritariamente en su momento y definitivamente a ámbitos de lengua castellana, digamos que recién ahora está llegando. Pero muchos de estos allegados al CSRU siguieron trabajando y desarrollaron determinadas prácticas, recursos, metodologías de pensamiento, algunas literarias, otras filosóficas, y llegaron al concepto de hiperstición, que está basado en algunas ideas de Ballard. Hay un texto de Ballard que se llama Ficciones de toda clase, donde, entre otras cosas, dice que las ficciones están por ahí y los escritores están inventando la realidad, en realidad. Claro, sí, de acuerdo. La hiperstición vendría a ser aquellas ficciones que por su propia naturaleza se vuelven realidad. Por ejemplo, Tlön, en el famoso cuento de Borges. Claro. Tlön es un planeta fantástico creado por una secta, digamos, de intelectuales que crean una enciclopedia de un mundo ficticio. En la medida que esa enciclopedia es divulgada, difundida y llega a todas partes, y que todo el mundo lo lee y empieza de algún modo a desplazar al mundo real, eventualmente la ficción de Tlön se vuelve realidad. Eso es un mecanismo que en el CSRU, en los años 90, llamaron hiperstición. ¿Ah? Es muy parecido a lo que sería la posverdad también. Parecido, exacto. Solo que la posverdad es un uso político de esto. No, pero aparte también está, digamos, por lo menos en todo esto que estabas hablando, está la idea de enciclopedia, que bueno, ya ha desaparecido por internet, pero partí del ejemplo de Tlön, ¿verdad? Pero bueno, la enciclopedia como saber sistemático que describe un mundo en instancias ficcionales es lo que aparece en Tlön. Eso sería un caso particular de la hiperstición. El concepto de hiperstición pasa por aquellas ficciones que se vuelven realidad. Combinando todas estas ideas, el señor Negar Stani escribió un libro que se llama Ciclonopedia, que vendría a ser, es difícil de explicar, el manuscrito encontrado por una entidad ficticia que tiene el mismo nombre que una intelectual real, pero eso no nos importa mucho en este momento. Luego ese manuscrito es anotado por un grupo anónimo, o sea, un montón de gente que forma un colectivo, pero no sabemos sus nombres, y ese colectivo se llama justamente Hiperstición, es un colectivo online, tiene su página web, y empiezan a anotar, comentar, modificar este manuscrito, que es de un filósofo ficticio llamado Hamid Parsani, filósofo iraní también. Y lo que leemos son estas notas de Parsani comentadas por este colectivo anónimo. Esta gente que no sabemos quiénes son, que hacen sus comentarios, alteran cosas, proponen cambios de sentido. Entonces lo que estamos leyendo es una suerte de ensayo sobre un teórico ficticio con ideas teóricas, filosóficas, que no son reales. Pero ¿en qué manera no son reales? Bueno, el hecho es que se vuelven reales. O sea, uno puede citarlas, como cita uno cualquiera pongamos, Deleuze y Guattari. Se vuelven reales en tanto teoría, y esa es la idea de la teoría ficción, ¿verdad? Entonces el libro desarrolla una serie de teorías. ¿Cuáles son esas teorías? Bueno, una de ellas, por ejemplo, es la idea del petróleo como una entidad viva, una entidad consciente, ¿no? Está atrapado en las profundidades de la Tierra y todos los mecanismos de la modernidad, del capitalismo, pueden ser pensados desde el punto de vista del petróleo.
como si el petróleo fuera en efecto una entidad no humana, por supuesto, no es una agencia humana, no tiene deseos humanos, no tiene una conciencia humana, pero podemos tratar de ver todos estos procesos que se acercan a lo humano, como, insisto, la modernidad, el capitalismo, la tecnología, etcétera, que nos desde el punto de vista del petróleo. Y eso es lo que hace el libro. El petróleo nos trastocó toda la vida y nos condicionó toda la vida humana, y nosotros pensamos que es un material inerte y él piensa que tiene una cosa. El petróleo es el combustible de la modernización, de la industrialización del mundo como lo conocemos ahora, a gran escala. Todo lo que hacemos en Internet, pongamos, ¿no? Todo eso existe porque hay fuentes de energía. Sí, y esas fuentes de energía, en gran medida, dependen de los combustibles fósiles. Claro, pero acá la idea es que el petróleo, por ejemplo, estoy leyendo, desarrolló una conciencia satánica. Bueno, el libro lo que hace es dar un paso todavía más allá y lo empieza a comparar con una serie de entidades demoníacas que Negarestani toma de los distintos panteones de religiones del lugar donde él vivió, o sea, de Irán, claro. Ya Persia, ¿verdad? Preislámicas, digamos. Entonces hay toda una demonología en el libro que empieza a funcionar como aparato de lectura de esta idea del petróleo como entidad consciente, como ya quieran llamarlo. Por supuesto, son ideas con las que se puede hacer ficción, y de hecho no es una idea original de Parsani. Hay bastante ficción sobre esa idea del petróleo como entidad, digamos, animada, real, ¿ah? Por ejemplo, hay un cuento de Fritz Leiber. Fritz Leiber es uno de los grandes maestros de la fantasía del siglo XX, que se llama Black Destroyer, no sé cómo lo tradujeron en español, Destructor Negro, que es básicamente la misma idea. Claro. O sea, es un antecedente de Ciclonopedia. Lo que hace Ciclonopedia es darle una vuelta todavía más allá, y empiezan a hacer intervenir estas entidades demoníacas. Pero no termina por convertirse en una novela sobre alguien que se topa con el petróleo y activa a estas entidades, sino que se convierte siempre en una máquina de leer esos fenómenos, de pensar esos fenómenos, los da por reales y teoriza sobre ellos. Insisto, teoría ficción. Claro, es como un ensayo científico sobre... vendría a ser uno lo lee no lo lee como un ensayo, porque es el comentario de un colectivo de gente que no sabemos su nombre, a un ensayo. Perfecto. O sea, nunca leemos el ensayo tal cual es. Hay como una clave oculta siempre de que en realidad ni siquiera es un ensayo publicado, porque es alguien que encuentra un manuscrito. Claro. Es un artificio novelístico. Sí. Clásico, vemos los restos. Digo, por ejemplo, yo te escucho y Tomás de Matos en la biografía de Varela, José Pedro Varela, lo que hace es decir que se encontraron todos los apuntes para hacer una novela y se murió la autora. Entonces, lo que hay, leemos los apuntes. Los papeles de Aspern, de Henry James, claro. O sea, es una idea muy consabida, si se quiere, la de aquel que encuentra los papeles de alguien muerto o desaparecido y reconstruye su pensamiento. Bueno, acá hay como un proceso de continua adulteración del pensamiento. El colectivo hiperstición interviene, decide, cambia. Algunos incluso rastrean a Parsani y hasta cierto punto saben quién es, o sea, dónde enseñó, qué le pasó. Entonces hay toda una especie de novela que está por debajo de las ideas que aparecen, sí, a tono ensayístico. Cuando se cita el manuscrito de Parsani, digamos, o las ideas de Parsani comentadas por esta gente, como muchos niveles de comentario, pero cuando se empiezan a citar estas ideas, hay citas largas, pongamos, o comentarios largos que uno los lee como un ensayo, efectivamente. Claro. Y el ensayo da por real esta noción, digamos, del petróleo como entidad consciente, y elabora sobre eso. Y elabora sobre todo mecanismos teóricos, mecanismos de lectura. Por ejemplo, habla de la idea del whole complex, que es muy difícil de traducir al español, porque en principio es el complejo de agujeros, pero también whole es lo completo. Entonces están las dos ideas. Lo que está perforado, también habla de la porodinámica. O sea, esto de la teoría ficción consiste también en inventar neologismos que remitan a estructuras de lectura, a procedimientos, metodologías que efectivamente son ficticias, pero hacemos como que son reales y se convierten en reales desde el momento en que cualquiera puede tomar estas herramientas, entre comillas, ficticias propuestas por Negarestani en su libro y emplearlas para leer cualquier otra cosa.
poco después de que saliera Ciclonopedia, Perdón, se hicieron varios yo veo que... simposios, y hay uno de ellos que sacó un librito, que uno puede leer los ensayos, las ponencias de ese simposio, y hay uno de los artículos más interesantes, es una lectura del color que cayó del cielo de Lovecraft desde las ideas de Negarestani. Entonces, si bien uno puede leerlo como esa estructura de esa ficción, ¿no? De esa idea del petróleo y todo eso, también es una especie de arsenal de maneras de leer y de concebir y de teorizar. Y eso también le da un pliegue todavía más interesante al libro, que no lo agota en estas ideas novelísticas como cualquiera más o menos, como hizo de hecho Fritz Leiber, podría convertir todo esto en un cuento. No sé si me estoy explicando. Sí, porque mantiene, digamos, el tono científico, digamos, y va haciendo... Sin ser un tratado. Uno podría pensar, por ejemplo, en Vampiroteutis Infernalis, que es un libro de Willem Flasher, que simula de principio a fin ser un tratado científico sobre una criatura real, que es el calamar vampiro, que es real, existe, creo que ya hablé de esto antes, lo pueden googlear, y está ahí el bichito, el calamar vampiro, y el libro de Flasher es una especie de tratado sobre este animal. Y no tiene fisuras. Es un tratado pseudo, digamos, científico, filosófico, si se quiere, sobre este animal. Pero lo que hace Ciclonopedia es como una perversión de eso, en tanto uno nunca accede al tratado real. Claro. Siempre accede a los comentarios de ese tratado. Sí, son como comentarios o restos de, o algo que... Claro, y más o menos uno puede reconstruir. El Quijote, si vamos al Quijote, digamos, también en un momento se habla de manuscrito, en fin. Por después supuesto, se olvida del manuscrito. Que es tan viejo como la novela, si se quiere. Un manuscrito hallado en Zaragoza, que también, ¿no? Tal cual, ¿no? El concepto de manuscrito encontrado, reconstruido, con juegos de ficción-realidad. Por supuesto, eso está en el Quijote, eso lo vio claramente Borges. Construyó a partir de eso. Volvamos a Tlön-Uqbar y ahí lo vemos a Borges y a Bioy como personajes, ¿no? Aparte estos juegos, ficción-realidad, ficciones que se vuelven realidad que termina siendo ficción, por supuesto que son parte de la tradición literaria y filosófica, pero de alguna manera el nudo que hace Ciclonopedia con todas esas ideas es sorprendente. Y permite, y esto es lo más interesante en mi opinión, permite trabajar a partir de ahí y usar esas herramientas como si fueran herramientas hermenéuticas, insisto en poner comillas, reales. Y leer otras obras desde las ideas presentes en Ciclonopedia. Más allá de que no se trata de decir necesariamente que uno piensa que en efecto el petróleo, ¿no? Pero el procedimiento por el cual llegamos a conclusiones como esas, o la manera en que pensamos ese tipo de ideas, puede convertirse en herramientas, en maneras de leer, y con esas maneras de leer y con esas herramientas podemos leer cualquier otra cosa. Por ejemplo, Lovecraft. Y en el caso de Lovecraft es como retroalimentar el circuito, porque la idea de esta entidad, el petróleo atrapada en la tierra y que surge y que anima, mueve y usa casi como títeres a los seres humanos para, no sé, reproducirse o lo que fuese, tiene mucho que ver con la idea de los grandes antiguos en Lovecraft. Los grandes antiguos son esas entidades primitivas, inhumanas, que están enterradas, ¿no? Y Negarestani usa un invento de terminología que es el artefacto xenolítico, que lo usa, por ejemplo, para referirse al demonio Pazuzu del Exorcista. ¿Se acuerdan del principio del Exorcista? Cuando desentierran esta estatuilla, ¿no? Y luego eso se manifiesta en la posesión de pero la idea de generalizar eso, un artefacto de una cultura primitiva o incluso anterior a la humanidad, una entidad no humana, un demonio, que está atrapado o representado de algún modo por un artefacto que está enterrado, es desenterrado. El petróleo también vendría a ser eso. Todo termina como cerrando estos círculos, ¿no? Que van haciendo estas galerías. Negarestani habla de los túneles del sentido. En fin, no se puede resumir mucho más. Dicen que es imposible. La sinopsis del libro es imposible, estoy leyendo acá, pero un poco también estoy pensando, porque el petróleo no es solamente que mueve todo el capitalismo a partir del siglo XIX, y todo el siglo XX claramente, sino que es después el principal
causante de la contaminación, por ejemplo. Entonces Por supuesto. está envenenando, digamos, usamos petróleo, estamos envenenando la naturaleza, en fin, y es esa cuestión como maligna de este cadáver negro. A partir de ahí, son ideas que Neal Stani toma también de la visión de algún modo apocalíptica, por decirlo de alguna manera, de Nick Land, inhumanista de Nick Land. La idea del petróleo. ¿El petróleo qué es? El petróleo son, digámoslo así, cadáveres de animales y plantas muertos hace millones de años. Claro. ¿No? Esos cadáveres son quemados en la industria, por decirlo así, y generan energía para mover las máquinas de la modernidad, y también generan el plástico. Y con el plástico hacemos los ladrillos de nuestro mundo también. Mañana quizá yo necesito una prótesis y es plástica. Entonces yo paso a ser un cyborg. Entonces de algún modo estoy fusionado con esos animales y plantas que vivieron hace millones de años también. A ver, este tipo de lectura, digamos, uno puede suspender el juicio crítico de vincular la filosofía a una forma de verdad, y decir, es verdad lo que estoy diciendo. Ahora, pero olvidemos eso. Lo importante es que pensemos en esos términos, pensemos en términos de creación, de teoría-ficción. Pero mi pregunta es, lo importante es que en ningún momento, te pregunto, digo, un poco para ir ya cerrando y pasamos al ruido blanco, es que en ningún momento pierde el tono científico o ensayístico o teórico, digamos. Es como si hicieran una serie de comentarios No hay drama, digamos, no hay drama de personajes. La trama vos la vas deduciendo en la medida en que mirás las notas, en que hay siempre un pliegue de alguien que propone una interpretación diferente, y van apareciendo personajes, ¿no? Y van desapareciendo también personajes. No. El principal es este tipo, Barzani, que es el presunto autor en última instancia de las ideas. Entonces uno puede reconstruir por debajo de esta maraña de ideas una novela también, pero lo que primero lee es un comentario a un tratado. Es como si vos dijeras que estás leyendo las notas que escribió, no sé, imagínate quién, de El origen de las especies de Darwin, pongamos. Claro. ¿Ah? Sí, Entonces vos estás viendo esos comentarios, como a ver, la historia de la literatura también está lleno de este tipo de comentarios. Comentario de fulano de tal al Paraíso Perdido. Obvio. Sí. Todo, a Cervantes, al Quijote. La tradición del comentario, solo que acá está complicado en el sentido de que uno no ve nunca el original. Exacto, es como si leyéramos solo las notas al pie y no leyéramos el texto. Entonces, bueno, es como está aquel libro de Nabokov, Pálido Fuego, donde uno lee un poema y luego hay una serie de notas a ese poema, escritas por un intelectual, un crítico, que justamente si uno las lee es un comentario al poema, pero también van tramando la historia del crítico que lo hizo. Solo que en el caso de Nabokov tenemos el poema. Acá imagínense que no lo tenemos. Tenemos solo el comentario. El comentario cita extensivamente al original, pero no lo tenemos. No es fidedigno. No, porque está filtrado. Está filtrado por estos como es, anotadores, estos reseñistas. Exactamente. Bueno, es un libro inagotable. Uno lo lee y lo vuelve a leer y siempre le encuentra cosas. Y está todo este lado de monológico, está todo este lado de ciencia ficción, está todo el lado de lo becrastiano, está todo este lado filosófico de Leus Guattariano. En fin, insisto, es inagotable. Es uno de los libros más extraños del siglo XXI y por algo es muy leído por autores del Weird, como por ejemplo China Miéville, de quien vimos la novela La ciudad y la ciudad en una de las primeras entregas de este nuevo ciclo. Y de hecho uno puede encontrar online, hay ensayos de China Miéville sobre Ciclonopedia. Él dice China Miéville dice que este libro es incomparable, es el post-terror, la teología apocalíptica y la filosofía del petróleo se fusionan en un nuevo y necesario códice. Exactamente. Y termino con algo. Y este libro termina por, de algún modo, ofrecernos una herramienta muy interesante, que es la herramienta de leerlo todo, o sea, leer la historia del capitalismo, leer la industria, leer la producción del petróleo, como una historia de horror. Y lo que podemos llamar el horrorismo. Así como hay terrorismo, bueno, esto es el horrorismo. Imagínense cualquier libro que a usted se le ocurra, o canción, película, y haga el ejercicio de encontrarle la vuelta para que sea de terror.
Claro, Esa claro. es una de las grandes herramientas que nos da Ciclonopedia, y es de actualidad en la filosofía del siglo XXI. Los estudios de teoría del horror son muy importantes. La filosofía como horror, por ejemplo, es el centro de una serie de libros de un teórico que se llama Eugene Zucker, que es de los más importantes, si se quiere, de los nuevos movimientos filosóficos, el realismo especulativo, por ejemplo. Así que bueno, es un libro muy fértil, muy recomendable, está traducido al español, Ciclonopedia, lo publicó la editorial Materia Oscura en España. Yo no leí esa traducción, leí el inglés, así que no puedo hablar de la traducción en sí. El libro también, por supuesto, se consigue fácilmente en inglés. Así que, bueno, muy recomendado, y como para volver y podríamos hacer todo un ciclo sobre este libro, pero bueno, nos quedaremos por acá. Podríamos seguir hablando de ciclonopedia. No, también un detalle que, digo, esto encaja con el tema, el concepto del siglo XXI de la posverdad, de que todo puede ser cambiado. O sea, yo puedo decir que, y en YouTube estoy seguro que hay, que las Torres Gemelas nunca fueron bombardeadas, que eran 2 hologramas y que hubo 2 aviones, que lo que vimos fue eso, ¿no? De la misma forma que hay otros que dicen que los aviones nunca chocaron o que estaban implosionaron. Digo, lo que es la posverdad. Y lo otro, que todo lleva también a las previsiones apocalípticas, ¿no? De que se va a terminar, ¿no? Los recursos, en fin, toda esa historia. Nos quedan unos 3 minutos, 4 minutos para hablar de Ruido Blanco. Bueno, ¿Querés hablar? Ruido Blanco, para los que no lo conocen, es una serie de libros anuales uruguayos, de ciencia ficción uruguaya. Como dije, tienen 7 entregas, acaba de salir de imprenta la 7ª, y en esta ocasión me uní al comité editorial y ayudé de algún modo a Álvaro Bonanata y a Mónica Marcheski, que son los editores históricos del libro desde su primera entrega. Sí. Es una selección de cuentos que se publican anualmente. Se la puede pensar como una revista, si bien no está propuesta como tal, no está pensada editorialmente de esa manera, pero funciona, si se quiere, como, sobre todo en un medio que ya no hay revistas de ciencia ficción en Uruguay, las supo ver en algún momento de los 90 y a finales de los 80, pero ya no las hay, y se puede leer de esa manera. Es una entrega anual de cuentos en la cual uno siempre va a encontrar a los editores, a los más permanentemente representados escritores del género, como por ejemplo Federici, Carlos María Federici, que aparece en varias de las entregas de Ruido Blanco. En su momento publicó Pedro Peña, vos mismo publicaste, Pablo, algún cuento, podemos también pensar en Pablo Dobrini, en fin. Y vos también, ¿no? Toda la ciencia ficción uruguaya está apareciendo en estas entregas anuales. Ahora salió la 7ª, dentro de poco será distribuida. Vamos a hacer una presentación en Café Bar, así que está todo el mundo invitado. Dale. Es el 10 de diciembre, martes 10 de diciembre, en Café Bar, que, supongo que convendrá dar la dirección. Perfecto, pero lo hablamos después y quizás, digamos, en una columna puedas traer... Hay muchos cuentos muy interesantes, y además este año tenemos publicado un cuento de Luis Carlos Barragán, el autor colombiano de El Gusano, que lo comentamos también en esta columna, uno de los jóvenes escritores de ciencia ficción latinoamericanos más importantes de lo que podemos leer en este momento. Así que ahí tienen, hay 2 cuentos de escritores argentinos también. En fin, es una selección muy variada de muchas maneras de encarar la ciencia ficción, más clásica, más weird, más extraña, en fin. Les recomiendo muchísimo este libro, y más adelante, como vos bien dijiste, volvemos a hablar de esta presentación y un poco más del libro. Perfecto. Ramiro Sanchís quedó presentado entonces en Mitos del Futuro, Ciclonopedia, de este hombre de apellido difícil que es... Negarestani, ¿no? Reza Negarestani. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias, Pablo, por la invitación. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar los invitamos a oír el homenaje a Juan Cuña que hiciera Héctor Numa Moraes, con canciones de Héctor Numa Moraes, sobre textos de Juan Cuña, y lectura de textos del propio Juan Cuña, leídos por Washington Bocha Benavides. El primer poema que van a oír, que es leído por Bocha Benavides, es del propio Bocha y se llama Petición de un cantor y un poeta, don Juan Cuña. Petición de un cantor y de un poeta a don Juan Cuña. Para usted, don Juan Cuña, poeta, nacido en el Sauce de Illescas, departamento de Florida, tierra, con el sombrero en mano, con la garganta seca, le pedimos permiso para entrarle a su campo de trébol y de letras. Un cantor de Curtina y de Tacuarembó, un poeta, de ofrecidos nomás vienen a darle trabajo a su materia.
esa materia de milagro y nervio, de soneto y carqueja, de gestiones terrestres y de coplas, de plurales esencias y sobre todo de calor humano, y un verdecito de luciérnaga y un caballo que pasta bajo el disperso tablero de planetas. Le pedimos permiso. El ABC Aventuras nos alienta y nos mueve a pensar que está escuchándonos, que ahora nomás despierta porque usted está encantado, como dijo João Guimarães Rosa, su colega. Y no es una princesa ni un sapito quien romperá la piedra. El mucho amor que le tenemos, sí, lo volverá a la tierra, a esta, su tierra. Al canto de una ave huraña vidalita, al canto de una ave huraña, en la soledad del monte mi canto se asemejaba, vidalita, vidalita. La tarde ya promediada, vidalita, la tarde ya promediada, cuando la luz es más triste, una canción se escuchaba, vidalita, vidalita. Pareció voz que llorara, vidalita, pareció voz que llorara en lo más solo del monte, cuando la tarde cerraba, vidalita, vidalita. Al canto de una ave huraña, vidalita, al canto de una ave huraña, en la soledad del monte mi canto se asemejaba, vidalita, vidalita. ¿Quién pudiera regresar a lo largo de la tierra o a lo ancho de la mar? ¡Ay, quién pudiera volver, cambiara! ¿Quién me dijera mañanas por un ayer? ¡Ah! Todo por ese ayer. Y ayer, ¿quién me lo dijera? Cantó al volar la calandria, la que volaba hacia el río. Cantó volando en el alba. Yo la dije voz en grito, la pedí que me llevara allá donde está mi sitio. Mas no me oyó, que volaba, y de entonces ando triste, esperando otra alborada. Calandria, lo que te dije. Le estaba diciendo al sol, hoy tarde le iba diciendo, mi sombra se fue perdiendo, quién sabe si él no la halló. No sé dónde se metió, cuando quise ver no estaba. Quién sabe, no me la hallaba, le dije por si la vio. Quién sabe, digo, o mejor le diré que me la hizo. Lo acusaré si es preciso, diré que me la quemó.
Y ahora, ¿qué haré yo? Ya no me queda ni sombra. No creas, y esto me asombra, mi sombra se me acabó. Yo tenía una canción, la canción era mi vida, su pañuelito a lo lejos, la tarde que se me iba. Yo tenía una canción. Se oyó de la voz el eco, se perdió en la lejanía. Y después vino la noche sobre los pasos del día. Yo tenía y ya no tengo, ni ya tendré, me decía. Me marcharé antes que sea silencio de abajo arriba. Yo tenía una canción. La luna pasó de paso, yo miraba en mi redor y nada, no le hice caso. Que no le dije ni adiós y ni me fijé en la triste a cuestas con su dolor. Pobre a la que nadie asiste, su vestidito amarillo ni nadie se lo desviste. Pasó y la oyó solo el grillo. Yo estaba en trato directo, más asequible y sencillo, pasando pero contento, casi feliz en mi trillo. La tijereta corta la brisa con sus tijeras, deprisa, prisa, deja la tela del aire en tiras. Tijeretea la larga cola que abre y cierra, corta y recorta como ella sola. La tijereta corta la brisa con sus tijeras, deprisa, prisa, deja la tela del aire en tiras. Tijeretea la larga cola que abre y cierra, corta y recorta como ella sola. Mi padre tenía un moro como el mentado de Aquino, que aunque no así de famoso por lo demás, sí igualito. Yo ya ni caballo tengo, me olvidé del estribo. Cualquiera de esto colige lo que va de padre a hijo. Si lo que va ya se sabe, lo que viene está clarito. Por tanto, a mi descendiente lo prevengo y dejo escrito. Le diría yo al muchacho, que por suerte no ha nacido, bueno, pero entonces nada, pues me marcho y cierro el pico. Mañana mismo me marcho, mañana mi mayoral. Me marcho mañana mismo, melancólico muy mal. Me marcho mañana mismo, melancólico muy mal. Mañanitas marzo mustio, martes mañanita mía. Mañana miércoles mayo, muy mal mi melancolía. Mañanitas marzo mustio, martes mañanita mía. Mañana miércoles mayo, muy mal mi melancolía.
mala cara, madre mi muda mejor. Mándeme mi mala cara, madre mi muda mejor. Mi manta, mi mate, mi maleta mayor. Mi manta, mi mate, mi maleta mayor. Mándeme mi mala cara, madre mi muda mejor. Mándeme mi mala cara, madre mi muda mejor. Mándeme mi mala cara, madre mi muda mejor. Anoche sonaba oscuro, oscuro gotear de fuente. ¿Lo oíste? Yo te aseguro que me goteaba en la frente. En la red de la araña amanece prendida la luz de la mañana. Mírala como brilla, mírala como brilla. La araña tejedora que pesca en el rocío los peces de la aurora. Miles de pescaditos y una arañita sola, y una arañita sola. Tuve miedo ante el rocío una vez cierta mañana. En cada hoja un ojo me miraba. En cada brizna de pasto un ojo igual al silencio. Y desde el gris de las piedras sentí los ojos del tiempo. Poco después se alejaba de galope un potro blanco. Apenas dejó sus huellas húmedas sobre el campo. Sus 4 cabos azules, todo a lo largo del aire, nada más, solo un relámpago. Pregunté, no lo vio nadie. Misterio lo de la tierra, misterioso lo del cielo. Pregunta que te pregunta por ver de correr el miedo. Indagué, quedé esperando, y es el caso que indagaba desde antes del relente y desde muy antes del alba. Me dije, acaso lo sepa, y pues tal vez se me aclare cuando pise otro terreno a la vuelta de la tarde. Al extremo de mi calle, cuando doble cierta esquina, bueno, entonces lo sabré sin que nadie me lo diga. Me voy, le dije al alba, me voy a la alborada. Me voy, le dije al alba, me voy a la alborada. A mi mano derecha oí zorzales, a la zurda un caballo relinchaba. El saltamontes de cintura breve me saludó 3 veces por la grama. Me voy, le dije al alba, me voy a la alborada. Me voy, le dije al alba, me voy a la alborada. Me voy, le dije al alba, me voy a la alborada.
Me voy, le dije al alba, me voy a la alborada. Lento el arroyo, su cuchillo nuevo, cortaba largo a largo la mañana. El saltamontes de cintura breve me saludó 3 veces por la grama. Me voy, le dije al alba, me voy a la alborada. Me voy, le dije al alba, me voy a la alborada. ¿Y tengo la culpa yo? No tengo la culpa, no. Lucinda vino muy tarde. Leontina nunca llegó. Y Casta, pues ya se sabe, siempre me dijo que no. ¿Y tengo la culpa yo? No tengo la culpa, no. Cleopatra era inaccesible y Helena, ni qué decir. Y la eglógica Amarilis nunca se enteró de mí. ¿Y tengo la culpa yo? No tengo la culpa, no. La una que llega tarde, la otra que no llegó. Inaccesible la otra y la aquella y se acabó. Si no picamos más alto, guitarrita, si más alto no picamos, recuerda que somos pobres y piensa que por lo tanto con poco nos conformamos. Que si la suerte no vino, guitarrita, o si vinimos sin suerte, total viene a dar lo mismo. Si vamos por el camino queda por fin con la muerte. Y si es así de manera, guitarrita, y es así de todos modos, aunque consuelo de tontos nos sirva como a cualquiera la suerte final de todos. Si más alto no picamos, guitarrita, si no picamos más alto, confórmate con mi pena, que con mi pena nos vamos, mi pena y mi sobresalto. Y esto fue para usted, don Juan Cuña, poeta, nacido en el Sauce de Illescas, departamento de Florida, tierra. Este era el homenaje a Juan Cuña, con canciones de Héctor Numa Moraes y lectura a cargo de Washington Bocha Benavides en Memoria del Pago, ese está en ese disco, sobre obviamente lecturas de texto de Juan Cuña. Se terminó, amigos, La Máquina de Pensar. Mañana vamos a tener con nosotros a Liliana Irigoyen en una columna de Mitologando, hablando de los trabajos de Heracles o de Hércules, y después vamos a conversar con la propia Lilian sobre su último libro, un poemario llamado Memoria de Medusa. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.